Precisamente por esa falta de confianza es que el propio presidente acude hasta el regimiento Quito, probablemente pretendiendo que se resuelva el problema. Que además esa actitud conjuga mucho con la cultura política ecuatoriana. Aquí, si preguntamos a cualquier ecuatoriano o ecuatoriana qué es lo que se debe hacer para resolver sus problemas, seguramente siempre te dirán hablar con el dueño del circo. Nadie quiere hablar con otra persona que no sea la primera autoridad de la fábrica, de la institución. No hay fusibles. No existen fusibles. Entonces, en esa circunstancia, me parece que el presidente cae en esa propia trampa de la cultura política ecuatoriana y en el fondo creo que busca una solución directa. Cuando me dices no hay fusibles, entonces concluimos que no hay instancias de gobernabilidad también. Existe la estructura, pero no existe la confianza. Ideológicamente, el ciudadano ecuatoriano está lejos de respetar la institución, los canales que podríamos considerar normales dentro de una democracia vigorosa. Bueno, les invito a ver un reportaje que ha preparado la producción que tiene que ver cómo comunicaron los medios privados en las primeras horas del 30 de septiembre, para luego entrar a ver el tema de la cadena nacional, el por qué, si está sustentado legalmente y si fue legítimo y si esa legitimidad se sustenta en la pluralidad del manejo de la cadena nacional. ¿Les parece? Veamos entonces el reportaje. La mañana del 30 de septiembre, lo que se difundía a través de varios medios de comunicación cada vez apuntaba a fomentar más el desorden. En muchos casos, por ejemplo, se daba informaciones como esta. Consecuencias de la decisión que tomó la policía es que el sector comercial del puerto principal ha permanecido prácticamente paralizado ante el temor de posibles saqueos. La falta de control policial en las calles crea un ambiente de tensión e incertidumbre. Sin control policial en las calles, los rumores de saqueos y de asaltos en distintos sectores de la ciudad atemorizaron a los comerciantes. Y poco a poco se hablaba de un aumento de la violencia y el caos, manifestando que en todo el país había crisis, con vías paralizadas y terminales terrestres cerrados. Todos los policías que se encuentran allí asignados igual se han tomado la sede de la Asamblea Nacional. Y me acaban de indicar que es cierto que la policía ya se encuentra en la terminal terrestre y en los próximos minutos cerrarán ya las vías para que no ingresen ni salgan carros desde la terminal terrestre. Se les fue de las manos, señores. Frente a ello, este especialista señala que el principal objetivo de los medios de comunicación es defender la democracia. Los medios, si algo tienen que preservar ellos, es la democracia. A mí me parece importante diferenciarlo de lo que significa informar o hacer periodismo en una coyuntura de grave conmoción social y de graves riesgos para la seguridad interna de las personas y la propiedad. A mí me parece que lo que los medios informaron en las primeras horas de la mañana es aquello a que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación. Una cantidad de versiones distintas, algunas de ellas francamente contrastadas unas con otras, una competencia por la exclusividad de la noticia, una espectacularización sobre todo de la noticia, es decir, estar cubriendo el hecho allá donde más violencia, gravedad hay, etcétera. Lo que está en juego y en discusión es si es que lo que hizo el gobierno al realizar una cadena ininterrumpida e indefinida y obligar a los medios de comunicación luego del estado de excepción a encadenarse a esta única versión informativa fue correcto o no fue. Yo creo que esto amerita revisar lo que aconteció ese día. ¿Y para Hernán Reyes es correcto o no correcto? Lo que pasa es que ese día los hechos se fueron acelerando con una velocidad muy grande. A mí me parece que inclusive varios funcionarios del gobierno, como ha quedado demostrado, luego de mediodía, a primeras horas de la tarde, no estaban todavía convencidos de que era un golpe de Estado, estaban todavía titubeando si se trataba de una grave insubordinación policial o si es que era algo todavía más complicado. No había dimensión de los efectos. Desde ese punto de vista, a mí me parece bien riesgoso pensar en que podamos adivinar lo que hubieran hecho los medios privados y creer per se que dejar que los medios privados informen habría sido perjudicial para la democracia. Me parece que no estamos en papel de pitonizas para adivinar que las versiones que los medios hubieran transmitido eran versiones atentatorias contra la democracia. Entonces yo creo que el tema de la legitimidad de la cadena informativa es una cosa y el tema de la legalidad de la cadena nacional instaurada por el gobierno es otra. Creo que nadie duda de la legalidad, pero me parece que la legitimidad amerita una reflexión. Y vamos a entrar en ese tema también, Hernán Reyes. Vamos ahora a donde Javier Flores. El 62%, de acuerdo a una encuesta que ha hecho Perfiles de Opinión sobre el tema de la cadena,
el 62% de los ecuatorianos está de acuerdo con la cadena oficial del 30 de septiembre. Y dice que el 51% estima que la información que recibió la población durante la jornada del 30 de septiembre fue suficiente. En este contexto, el 55.3% considera dicha información fue confiable. ¿Esto se contrapone a lo dicho por Hernán Reyes en cuanto a la legitimidad de la cadena nacional? Yo propondría un análisis desde el derecho y desde la política. Desde el derecho habría que decir que primero hay un orden constitucional y hay un orden legal que se debió seguir para implementar la cadena como tal. Primero el estado de excepción y luego la implementación de la cadena de acuerdo con la ley vigente. Eso se cumplió más o menos bien. Hay reproches formales sobre ese tema. Las horas. Hay un tema que se relaciona con las horas donde aparentemente hay una simultaneidad. Eso tendría que explicarlo mejor las personas del gobierno. Pero en particular me parece que lo importante es destacar el hecho de que no se, desde el reproche formal, el hecho de que no se restringió específicamente el derecho específico que había que restringir en este caso, que es el que establece el artículo 165, numeral 4. Eso es un error formal gravísimo. Ahora, dicho eso, uno podría pensar que el fondo del asunto, el hecho de la grave conmoción interna, sí se estaba verificando y bastaba simplemente pasar revista a lo que se podía ver hasta ese momento, hasta el momento en que se implementa la cadena, para darse cuenta que la causal que habilitaría a la implementación del estado de excepción estaba. Ahora, si se cumplían las razones de fondo para implementar un estado de excepción, tendría que decir que sí, que el estado de grave conmoción interna en función de los hechos que se verificaron ese 30 de septiembre, se autorizan a la implementación del estado de excepción. Ahora, desde el punto de vista de la política, yo creo que no hubo acción estratégica más inteligente por parte del gobierno para cortar cualquier presunción que tenía de que se quería desestabilizar el régimen democrático que la implementación de la cadena. Javier Flores, vamos a donde Rodolfo. Rodolfo, tú tienes experiencia en esto. ¿Sentiste que se atentó, si voló la libertad de expresión ese día? A ningún periodista le gusta que su trabajo no pueda estar al mismo tiempo que sucede el hecho al aire. Eso es indudable. Pero nosotros debemos estimar otras circunstancias. Veamos solamente la posibilidad de que se repliquen fenómenos de pánico en la sociedad, porque evidentemente no estábamos viviendo una circunstancia normal. Había una estrategia que hoy estamos advirtiendo que así fue, de provocar un caos. Ese caos puede lamentablemente multiplicarse vía la reproducción de mensajes, interesados o no, pero pueden llevar a un caos social. Además, creo que el englobar a todos los medios bajo la sospecha de que podían ser artífices de provocar ese caos podría ser erróneo, pero no podemos desconocer que existen medios que apuestan políticamente y hay medios que apuestan incluso comercialmente. No pasa desapercibido que a partir del reinicio de tareas que tienen los medios de comunicación colectiva, alcanzan los mejores ratings de sintonía. Y esa es una de las razones vitales que tiene toda empresa periodística. De modo que, mezclada la política con el comercio, podía generarse un cóctel realmente terrible que le hubiera afectado mucho más a la sociedad. Pero en conclusión, ¿sentiste que se vio afectada la libertad de expresión ese día? Bueno, creo que la policía afectó muchísimo a quienes llegamos hasta el regimiento Quito, golpeó, rompió cámaras. Okay. ¿Qué más afectación puede haber? Hernán Reyes, con tu intervención nos vamos a un corte. Sí, solamente quería referirme. Yo no creo mucho en las encuestas, cuidado. A mí me parece que ese 60 y tanto por ciento 62% dice perfiles de opinión. Yo creo que reflejó una opinión o una percepción a posteriori, después de que los hechos ya se consumaron y finalmente se preservó el orden constituido. Me parece que no está en juego en esa percepción ciudadana el hecho de si es que desde el canal público se informó bien o mal sobre lo que estaba pasando. Okay. Y voy a referirme solo a un ejemplo chiquitito, simplemente para poner el paisaje contrario, el escenario contrario. En Quevedo hubo violentas escenas de saqueo que no fueron informadas a través de la televisión pública. Y hubo un montón de gente, eso me consta porque me lo ha dicho un compañero docente que estaba ahí en ese momento, la gente se quejaba de por qué no se estaba transmitiendo eso a través de la cadena nacional para que la gente tome precauciones. Así como se puede decir que un medio puede incendiar el país, asimismo se puede decir que cuando no se informa sobre hechos gravísimos que están ocurriendo en las calles, que están ocurriendo en las plazas, puede también ponerse en riesgo la seguridad.